eh, educación matemática, como lo menciona la unidad número 6 y como lo menciona acá el tema de la tutoría. Estaremos hablando un poco acerca de lo que es la educación matemática y cómo influye en lo que es la enseñanza de esta misma. Entonces eso es lo que vamos a tratar el día de ahora, siempre tratando de no ser muy extenso, ¿no? Y tratando de dar las ideas puntuales sobre lo que es los temas que corresponden para este día. Entonces, algunos contenidos o algunos puntos que vamos a tocar son una pequeña introducción, algunas concepciones de la educación matemática, escuelas o corrientes, competencias matemáticas, algunos fines que busca de la educación matemática, una cierta estructura del acto a la hora de enseñar matemática, algunos errores y algunas dificultades que siempre suelen encontrarse a la hora de enseñar lo que es matemática. Entonces, digo, esos son algunos de los puntos que estaremos retomando este día. Entonces, si en algún momento alguien necesita dar algún aporte o algo, lo puede hacer sin ningún problema, o necesita uh, hacer algún comentario o alguna duda que se le genere, pues lo puede hacer. Bueno, entonces tenemos acá como introducción pues que nosotros nos enfocamos básicamente en lo que es la educación matemática, es decir, todo lo que está relacionado a esta área, que es la que nos corresponde y nos ha correspondido discutir básicamente durante toda esta materia. Entonces, pues teniendo en cuenta que la educación matemática se considera un nuevo campo teórico y que ya posee una propia identidad, pues el objetivo de acá es que se le pueda dar una perspectiva a lo que es la matemática como un área de conocimiento, ver cuáles son los fines de la enseñanza de la matemática y tratar de culminar con algunas dificultades que se tienen o que tienen ciertos estudiantes a la hora de estudiar lo que es el área de matemática. Entonces, para los que estuvieron presentes en la tutoría anterior de psicopedagogía, bueno, los que estuvieron con otro tutor o algunos que estuvieron conmigo, pues siempre los temas que se comparten entre psicopedagogía e introducción tienden a tener un cierto complemento. Entonces, hablábamos de la parte actitudinal a la hora de dedicarnos al área de lo que es matemática, y entonces ahora lo vamos a la parte de la enseñanza como asignatura o como propio. Entonces, se tienen algunas concepciones de lo que es la educación matemática. Dentro de estas concepciones, pues tenemos acá que Godino, Batanero y Font identifican dos concepciones extremas en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Estos autores suponen que hay dos ideas para enseñar matemática. Está la idea platónica y está la idea eh, constructivista. Entonces veamos a qué se refiere cada una de ellas en este caso. Entonces, la idea platónica, pues realmente eh, lo que propone ese autor es que con la idea platónica el profesor debe de exponer lo que son los axiomas, las definiciones y los teoremas, sin conectar con situaciones de aplicación o resolución de problemas. Esta concepción es básicamente como darle la idea formal o rígida de lo que es la matemática, pero a partir de su estructura. Es decir, para poder comprender, por ejemplo, lo que son los números reales, se deben de dar primero los axiomas de los números reales, por decir así, de definiciones y teoremas, y cómo se aplican cada uno de ellos. Entonces,
pero sin hacer alguna aplicación en cuanto al entorno o, o de manera práctica. Entonces esa es una idea platónica de la educación matemática. Entonces, para la parte de la visión constructivista es que las aplicaciones tanto externas como internas deben regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos. Eh, se debe de haber un desarrollo conceptual de una manera aproximada, es decir, se debe de ir construyendo a medida se va tratando de resolver un problema real, eh, los conceptos matemáticos que son requeridos para la resolución de problemas. Es decir, para la parte constructivista, yo tengo un problema y voy construyendo los elementos que necesito para resolver mi problema. Pero para la idea platónica, primero formalizo los conceptos previos o básicos que son necesarios para trabajar en el campo de matemática. Esas son las dos concepciones extremas que proponen estos dos autores. Pero en la práctica se da una tercera visión, es decir, dejando la idea platónica y la constructivista, ya en la práctica pues comúnmente se trabaja sobre una tercera visión, y esta visión es a la que nosotros llamamos una visión algorítmica. En el proceso de enseñanza de las matemáticas, pues esta está más ligada a la concepción instrumentalista que es señalada por autor Ernest. Esta básicamente lo que hace es que la enseñanza de las matemáticas de manera memorística, es decir, y algorítmica, y se proporciona al estudiante definiciones, reglas de procedimiento para que las apliquen en situaciones dadas. Es decir, ya en la realidad todo lo que hacen los docentes es dan la definición, dan el problema y cómo se resuelve, y para que retomando eso lo apliquen. Por eso se llama una manera algorítmica, es como repetir el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. Pero de alguna manera pues esta no es muy adecuada, porque al final los estudiantes lo que hacen es aprenderse el algoritmo y no a aprender a interpretar las diferentes formas de resolver un problema o las soluciones que podrían conllevar aplicarlo a una situación diferente eh, o a un problema diferente de manera diferente. Entonces, lo que es la educación matemática a finales del siglo XIX, eh, algunas personas pues en ese siglo se identificaban como educadores matemáticos, y fue donde empezó a surgir lo que es la didáctica de la matemática en países como Francia, Italia y Alemania, que trataban eh, los cuales empleaban ese término, pero con ciertas diferencias entre sí. Es decir, la manera en que aplicaban la didáctica en Francia era un poco diferente a Italia y al igual que Alemania, pero para ellos seguían aplicando lo que es didáctica de la matemática. Entonces, eh, sin embargo, pues hoy en día aún prevalece en muchos docentes la concepción de la didáctica de la matemática como el arte como arte, que es el arte de enseñar, y se considera al docente como un artista y al alumno como un reproductor o un imitador de la enseñanza. Pues básicamente hasta la actualidad pues aún se sigue manejando ese término, que, que es que la didáctica de la matemática pues es un arte que nos permite enseñar, y el docente solamente es un artista de ese arte, y el alumno pues reproduce o imita lo que aprendió del docente. Entonces, bajo esta idea pues vemos que el problema es que no incluye lo que es la investigación científica, y que la cual se va mejorando constantemente y mejora incluso lo que es la enseñanza en el aprendizaje, por lo que centrar la atención en un docente en específico hace que se olvide
de las habilidades que un estudiante puede aprender de manera particular, no necesariamente tratando de imitar lo que un profesor hace. Entonces, bajo esta idea, pues se trata de dar un cierto control sobre reglas que controlen y que traten de ver la relación que existe entre el profesor y alumno. Entre el saber matemático, pues no necesariamente todo depende de la habilidad del profesor para moldear al estudiante. Comúnmente hay estudiantes que pueden aprender a moldearse de manera sola. Entonces, eso significa que la educación matemática como ciencia tiene por objeto de estudio la relación entre los saberes de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos. Es decir, ese es en realidad el objeto de estudio de la educación matemática. Ver o verificar cuál es la relación que existe entre lo que sabe el docente y el estudiante y cómo esto se relaciona a la hora de desarrollar contenidos matemáticos. Entonces, hay diferentes propuestas teóricas que hacen referencia a la educación matemática. Dentro de ellas tenemos lo que es la fenomenológica didáctica o matemática realista, tenemos la didáctica fundamental, un enfoque ontosemiótico, el socioepistemología, etnomatemática y la educación matemática crítica. Todas estas son como escuelas o corrientes que tienen sus propias diferencias y particularidades. Bueno, si hablamos de la primera, lo que se refiere como matemática realista, pues el representante de esta corriente es Hans Freudenthal, y pues básicamente esta corriente dice que nació en Holanda en los años 70. Esta nació como una nueva reacción al movimiento de la matemática moderna, tratando de ver o influenciar en el enfoque algoritmo o mecanicista de la enseñanza de la matemática, donde se implementaron en lo que fue las escuelas holandesas. Este autor señala que las matemáticas son un instrumento cognitivo, es decir, es un conocimiento público, que permitirá organizar, estructurar y matematizar partes de la realidad y poder estructurar a cada individuo y que éste se apropie personalmente de las matemáticas en sí. Esa es, en este caso, la corriente matemática realista. Luego la didáctica fundamental. Esta es propiamente de Francia. Los autores que sobresalen son Brousseau y Chamberlain. La característica importante de esta corriente o de esta escuela es que se considera que los fenómenos de enseñanza y aprendizaje se pueden ver bajo un enfoque sistemático, en donde el funcionamiento global el conocimiento global didáctico no puede ser explicado por el estudio separado de cada uno de sus componentes, es decir, debe de existir una relación estrecha entre la enseñanza y aprendizaje y no de manera particular. Entonces, lo que hace, o esta corriente hacía tres clasificaciones. Clasificaba la teoría de situaciones didácticas, también planteaban lo que es la transposición didáctica y el contrato didáctico. Luego el enfoque ontosemiótico pues es otra corriente. Esta presenta una fuerte influencia a lo que es la didáctica fundamental y se basa más que todo en la teoría antropológica. Esta corriente considera que es preciso estudiar con mayor amplitud y profundidad las relaciones dialécticas entre el pensamiento, es decir, entre las ideas matemáticas y el lenguaje matemático, es decir, es preciso tener un mejor análisis entre lo que son las ideas matemáticas y el sistema de signos, porque comúnmente
es ahí donde se generan los problemas a la hora de resolver situaciones problemáticas. Entonces, esa es la influencia que realizaba esta corriente. Entonces, esta corriente básicamente le atribuye un papel esencial al lenguaje en la construcción de los objetos matemáticos, es decir, que para ellos el lenguaje juega un papel importante a la hora de construir ciertos conceptos o objetos matemáticos. Luego, la socioepistemología. Esta es una corriente mexicana cuyo mayor representante fue Ricardo Cantoral. La mayoría de los investigadores mexicanos asociados con esta corriente pertenecen al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, es decir, al CINVESTAP. Es un instituto pedagógico nacional de México. La característica de esta corriente o de este grupo de investigadores es que pretenden explicar los procesos de construcción, adquisición y difusión del saber matemático a base de prácticas sociales, es decir, que para ellos había que considerar la sociedad hacer prácticas sociales para ver cómo se construye y se adquiere el conocimiento matemático. Luego tenemos la etnomatemática. El representante más destacado es D'Ambrosio. Es un investigador brasileiro con grandes numerosos artículos publicados. Este considera que la etnomatemática es la matemática practicada entre grupos culturales identificados, como las sociedades nacionales, grupos laborales, niños de un cierto grupo de edades y así sucesivamente. Que su identidad depende de gran medida de los centros de interés y motivación y ciertos códigos que no pertenecen al reino de la matemática académica. Esta corriente recientemente recibe una cierta atención especial y se debe a la presencia de la concepción de la Universidad de las Matemáticas y además que están libres de cultura. Es decir, que considera de que la matemática debe de verse o debe de estudiarse por ciertos grupos culturales como sociedades, grupos laborales, grupos de ciertas edades de niños, de grupos de escuelas, por ejemplo, y así sucesivamente. Es como tratar de interpretar o analizar lo que es la matemática de acuerdo a la identidad cultural que posee en este caso. Luego tenemos lo que es la educación matemática crítica. Esta es una corriente y esta parte de situaciones concretas le da importancia a las diferencias culturales y a la memoria histórica. Aparte de eso, también resalta la escuela como centro de resistencia y transformación de la sociedad. Esta teoría se inició a principios del siglo XX con un grupo de intelectuales de un instituto de investigación de Frankfurt, además con trabajos desarrollados por Freire. Entonces, la didáctica crítica de las matemáticas forma parte de las ciencias críticas, pues cuyo objetivo básico para ellos es la investigación y el desarrollo de una concepción más compleja sobre el aprendizaje en lo que es la enseñanza de la matemática. Estos constructos son vistos de manera dialogada y orientados al mismo tiempo hacia un logro o con un fin de poder obtener un cierto poder matemático de toda la población. Es decir, que esta educación matemática crítica lo que hace es que siempre está en constante crítica con los métodos de enseñanza y trata de cambiar el papel discriminador que se tiene sobre las matemáticas, es decir, aquella actividad selectiva que se hace
por otorgar cierto poder político y formativo en la parte matemática para la sociedad. Entonces estas son algunas escuelas o corrientes que han influenciado en lo que es la educación matemática. Algunas competencias matemáticas. La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto como para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos, espaciales y de la realidad, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral. Es decir, que esto es como las habilidades que se forjan a partir del estudio de las matemáticas. Es el aprendizaje básico de las matemáticas le debe permitir a una persona, en este caso a los estudiantes, pues poder actuar efectivamente en diversas situaciones de la vida cotidiana, poder enfrentar problemas con mayor facilidad independientemente de las situaciones en las que se encuentre. Entonces, esto implica que las situaciones pedagógicas propuestas en el aula de matemáticas deben promover formas de apropiación y actuación de los estudiantes, en las que a la hora de tener un dominio tanto conceptual como procedimental y práctico del conocimiento matemático, lo induzcan a hacer su uso de manera voluntaria a la solución de problemas de contextos específicos. Entonces, todas las competencias matemáticas que se desarrollan dentro de las aulas deben de estar encaminadas a eso, a que un estudiante pueda apropiciarse de los conceptos, ya sean símbolos, formas de expresión, razonamiento, interpretaciones diferentes, etcétera, de tal manera que un estudiante sea capaz de poder resolver problemas de su entorno, en la vida cotidiana y en el mundo laboral. Esas son como las competencias matemáticas que deben de ser adquiridas. Ahora, con el objeto de lograr una aproximación al concepto de competencia matemática, pues se consideran al principio tres tipos de competencias. Están las básicas, transferibles, técnicas y profesionales, que de acuerdo a la UNESCO todos los jóvenes deben de adquirir. Ahora, si nos vamos a las competencias básicas, pues esto es una parte más fundamental. Estas competencias básicas son todas aquellas nociones de lectura, escritura y aritmética que son necesarias para conseguir trabajo suficientemente bien pagado para satisfacer las necesidades cotidianas. Esas es como las competencias básicas que deben de tener. Ahora, competencias transferibles. Estas comprenden básicamente la capacidad de resolver problemas, comunicar ideas e información de manera eficaz, ser creativo, mostrar dotes de mando y escrupulosidad y evidenciar capacidades empresariales. Las personas necesitan estas competencias para poder adaptarse a distintos entornos laborales y aumentar así sus posibilidades de permanecer en empleos bien remunerados. Y por último, las competencias técnicas y profesionales. En esta parte, pues, numerosos empleos exigen determinados conocimientos técnicos, desde cultivar verduras hasta utilizar una máquina de coser, poner ladrillos o utilizar lo que es una computadora. Entonces, la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas, basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos.
Entonces, bajo estos tres puntos de vista, pues las competencias matemáticas deben de ser entendidas por una parte como habilidades cognitivas y que hacen referencia a lo que es el desarrollo del razonamiento matemático, lo cual implicará tener el dominio suficiente de la parte conceptual, procedimental, gramatical incluso y deductivo de algunos conceptos matemáticos, eh, de acuerdo a los niveles formativos que se tengan. Entonces, luego tenemos acá lo que son los fines de la educación matemática. Entonces, comúnmente siempre surgen las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar matemáticas? ¿Qué matemáticas enseñar en una sociedad influida por la tecnología? Entonces, es necesario establecer cuáles son los fines de la educación matemática. Entonces, debido a eso, pues tenemos aquí un listado de donde el autor Krulik propone lo que son algunas metas para lo que es la educación matemática. Y tenemos ahí, por ejemplo, bueno, las metas que pueden ser relacionadas con las generales de la educación y las necesidades de la sociedad. Una de ellas pues es lograr para cada individuo la competencia matemática que le corresponde. También preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos alumnos quieren más instrucción matemática que otros. Es decir, en este sentido hay que hacer conciencia en que algunos estudiantes necesitarán ser un poco eh, más habilidosos a la hora de entender ciertos conceptos matemáticos y otros pues tendrán ciertas dificultades para asimilar. También otro fin es fomentar el reconocimiento de la utilidad fundamental matemática en nuestra sociedad, que es la que comúnmente siempre hace falta. No hay un involucramiento directo entre lo que se aprende dentro de el aula como matemática para ser aplicado en la sociedad. También desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Entonces, también Hodgson y Kane consideran los siguientes cuatro aspectos mediante los que la matemática contribuye a fines educativos generales. Tenemos ahí que el desarrollo de la capacidad de razonar, ese es un aspecto importante. Luego, su carácter ejemplar de certeza, es decir, qué tan certero es resolviendo problemas matemáticos. También su función de instrumentos auxiliares para las otras disciplinas, es decir, cómo la matemática sirve de herramienta para ser aplicadas en las otras áreas. Bueno, luego tenemos que en un documento de matemáticas del Departamento de Educación y Ciencias británico propone ciertas metas generales para la educación matemática, cuya orientación se destaca en los procesos de enseñanza. Entonces podemos mencionar ahí que las matemáticas son un elemento esencial de comunicación, es una herramienta potente. Hay que apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas. Las matemáticas deben resaltar una actividad fascinante o debe de resultar. Hay que fomentar la imaginación, iniciativa y flexibilidad de la mente. Hay que trabajar en modo sistemático, de manera independiente, cooperativo y tratar de profundizar en el estudio de las matemáticas. Es decir, son aspectos o metas generales que deberían de estar incluidas a la hora de desarrollar lo que son los procesos de enseñanza matemática. También conseguir la confianza del alumno y en sus habilidades matemáticas.
Luego tenemos lo que es la estructura didáctica del acto. Tres actores son los que relativamente, bueno, estos son autónomos, intervienen condicionando los actos didácticos en lo que es la educación escolar. Dentro de la educación escolar tenemos el alumno, el saber y el profesor. En este caso, el alumno, pues, como es natural, desarrolla sus actos de razonamiento a través de distintas fases de procesos de pensamiento. Este reviste la mayor importancia para la didáctica, es reconocer a posteriori, o incluso, pues, anticipar tales fases o modalidades y condiciones, para poder identificar esquemas y representaciones posibles de razonamiento matemático. Es decir, dentro de lo que es en un acto de aprendizaje dentro del aula, pues el alumno pues juega el papel de receptor, donde tiene que aprender a, desarrollar todas sus habilidades de razonamiento a través de diferentes fases de procesos de pensamiento que son generadas dentro del aula. Y también tomando en cuenta que eh, lo más importante es la didáctica que reconocerá y que aplicará posteriormente. Luego tenemos lo que es el saber o el saber enseñado. Entonces, en este caso, el alumno no se relaciona directamente con el saber matemático, sino con un referente suyo, que es el saber enseñado. El contrato que permite el equilibrio entre actores que condicionan los actos didácticos debería tener en cuenta el entendimiento del saber matemático entre sus procesos de contextualización. Los propósitos educativos y sociales, donde básicamente todos estos factores constituyen un sistema articulado de determinación del saber enseñado. Es decir, en el saber enseñado, pues el estudiante hace una relación entre lo que aprende y lo que al final de cuentas sabe cuando hace la práctica directamente. Y debe de haber un equilibrio entre estos dos, entre lo que se le enseñó y lo que el alumno sabe. Y por último tenemos lo que es el profesor. Pues en este caso el profesor desarrolla su actividad a partir de concepciones sobre las matemáticas y su enseñanza. Hace los procesos de pensamiento y los actos de razonamiento del alumno. Trata de desarrollar lo que son aspectos cognitivos, educativos y sociales dentro del estudiante como parte de enseñanza, y sobre lo que son los fundamentos epistemológicos de las ciencias. Donde dependerá de la habilidad del profesor de que todos estos sean adquiridos o sean procesados y lleguen a ser como un saber enseñado dentro de lo que es un alumno. Entonces, por eso se considera que en el acto didáctico intervienen los tres personajes, lo que es el profesor, el alumno y el contenido a desarrollar. Ahora, el saber matemático y el saber enseñado. Pues el saber matemático dice que es transpuesto en saber enseñado por la estructura didáctica. El objeto matemático al cual se refieren las cadenas de enunciados predicativos de una teoría no es objeto de enseñanza. Las especificidades de dichos objetos matemáticos en tanto teoría se pueden caracterizar a partir del oficio del matemático como investigador. Es en la creatividad investigativa en donde se determinan aquellos razonamientos sobre los objetos que son susceptibles.
que pueden llegar a convertirse en nuevo saber o interesantes para los pares. Es decir, que el saber matemático pues es lo contrario de lo que es el saber enseñado. Entonces, en la búsqueda de marcos teóricos cada vez más generales para la investigación, el saber matemático pues se despersonaliza, se descontextualiza y se destemporaliza lo máximo posible. El sistema didáctico en este está constituido por el docente, el estudiante y el saber. Previo al trabajo realizado por Chamberlain, los análisis teóricos sobre el sistema didáctico se enfocan en las interacciones únicamente entre el docente y el estudiante. Es decir, siempre debe de haber como un equilibrio entre el saber matemático, que es lo que se sabe matemáticamente, y lo que se sabe a la hora de enseñar, porque comúnmente es ahí donde existe una gran diferencia. Luego, más adelante, pues se considera que uno de los errores que se comete es la gran diferencia que llega a existir entre el saber matemático, es decir, entre lo que se sabe y lo que se logró por la enseñanza, y que esa diferencia o ese abismo que existe entre esos dos pues genera que existan muchos errores a la hora de que un estudiante está tratando de resolver un problema matemático. Entonces, los errores y dificultades en el aprendizaje de la matemática. Bueno, en este caso pues se tienen lo que son algunas paradojas. Tenemos ahí que la presencia permanente de los errores en la adquisición y la consolidación de los conocimientos es una cuestión compleja y delicada. Comúnmente dentro de lo que es el acto de enseñanza siempre encontraremos lo que son ciertos errores, en donde algunos son por la falta o la solidez o la poca solidez en la comprensión de un contenido, o en la forma en la que el docente o el profesor en este caso realizó la explicación de la solución de un problema. También el error es el conocimiento deficiente e incompleto, es decir, que si existe error es porque aún no está comprendido completamente un contenido, y debe de buscarse dónde están los fallos para tratar de hacer una retroalimentación. El error también es un objeto de estudio para la educación matemática. Se considera de esta manera porque muchas veces nosotros adquirimos conocimiento o aprendizaje a partir de los errores que cometemos. Es decir, si yo resolviendo un problema cometí un error, pues ese error debo de ocuparlo como un proceso de reflexión para generar lo que es aprendizaje. De hecho, se considera que a la hora de trabajar dentro del aula, cuando los estudiantes cometen cierto error a la hora de resolver un problema, es ese error el que debe de servir como retroalimentación para generar lo que es un aprendizaje significativo dentro del aula. Entonces, el error es una posibilidad permanente en la adquisición y consolidación del conocimiento, es decir, siempre existirá el error, o siempre se cometerá un cierto error a la hora de resolver un contenido. Este puede llegar a formar parte del conocimiento científico que emplean las personas o colectivos. Si no es corregido a tiempo, entonces eso se puede hacer parte de un conocimiento y pensar que eso está correcto.
Esta posibilidad no es una hipótesis, basta con observar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en diversas disciplinas. Es la que se ha tomado como válidos multitud de conceptos que ahora sabemos que son errores. Es lo que mencionaba. Puede ser que yo esté trabajando algo y a lo mejor esté erróneo, pero como si nunca fui corregido, para mí eso está correcto y en algún momento pues podría tener mayores implicaciones por ese error. Y pues a través de la historia hemos considerado ciertas cosas que en su momento las hemos considerado como verdaderas, pero se han demostrado que en realidad pues se estaba erróneamente. Ahora, ¿cómo detectar y eliminar el error? Una pequeña propuesta adecuada a la cuestión es la siguiente. Siempre criticando las teorías y presunciones de otros, y si somos capaces de hacerlo, criticamos nuestras propias teorías. A esto se le conoce como un racionalismo crítico, es decir, para poder detectar un error debo de hacerle todas las críticas posibles a lo que es una teoría o a algo que se presume verdad, tratando de que dentro de todas las críticas y todas las, las opiniones que existen, ninguna sea resulte siendo verdadera, porque a partir de eso pues podría ser que de todas las dudas que surjan de una teoría, pues alguna de esas termine dándome la falsedad de eso. Y también se supone que deberíamos de ser capaces de hacernos una autocrítica, criticarnos nuestras propias ideas, de tal manera que después de criticarnos todas nuestras propias ideas podamos estar seguros de que no hemos cometido un error y de que perfectamente es algo veraz. Y a ese tipo de método se le conoce como un racionalismo crítico. Entonces, algunos aspectos importantes sobre los errores es que primero el error es el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, uh, el error se puede considerar como una herramienta para adquirir un nuevo aprendizaje. Se pueden hacer investigaciones sobre los errores, es decir, se puede hacer llevar un poco más amplio y ver por qué se está cometiendo un cierto error dentro de un grupo de estudiantes o dentro de un grupo de personas. Pueden considerarse principales líneas de investigación sobre esto, hacer análisis, causas y clasificación de errores y los errores y la formación del profesorado, es decir, cómo influirían los errores que se cometen a la hora de formar profesores y posiblemente, bueno, como lo mencionaba, comúnmente algunos de los errores que los estudiantes se tienen o cometen es a raíz de cómo el docente explicó o la interpretación que el docente hizo sobre algún concepto matemático. Y pues los estudiantes lo comprendieron de tal manera que consideraron de que eso era cierto y lo manejan de esa manera. Por eso es considerado que la formación del profesorado debe de contemplar los errores que se podrían cometer dentro de lo que es la enseñanza. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que es la educación matemática y pues con esto básicamente yo estoy terminando esta parte que correspondía para esta tutoría del día de ahora, siempre considerando ser lo más puntual posible con los contenidos. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o comentario al respecto.